Una caja olvidada, unas cartas prohibidas, y un nombre que jamás debía pronunciarse. Cuando Elena descubre la verdad oculta sobre el niño de la hacienda, todo lo que parecía estable comienza a romperse. Nadie está listo para lo que está a punto de revelarse. La noche había caído de manera silenciosa sobre la pequeña cabaña de Elena Ramírez, una mujer que llevaba años viviendo sola en aquel rincón apartado del territorio. El viento golpeaba las paredes de madera con una fuerza irregular, como si quisiera entrar sin permiso. Dentro, Elena calentaba un poco de sopa sencilla para su cena. La habitación estaba iluminada por una lámpara de aceite que dejaba una luz débil pero acogedora sobre la mesa. La mujer se acomodó el cabello detrás de la oreja y suspiró. La soledad era algo que ya formaba parte de sus días. No se quejaba, pero el silencio prolongado siempre le recordaba lo frágil que podía sentirse el ser humano cuando no tenía a nadie cerca. Justo cuando tomó la olla para servir la sopa, 3 golpes fuertes retumbaron en la puerta. La madera vibró como si algo pesado hubiera caído encima de ella. Elena se quedó inmóvil, con el cucharón en la mano. Nadie visitaba su cabaña a esas horas, y mucho menos en una noche tan dura. Por un instante pensó que quizás había imaginado el sonido. Pero los golpes se repitieron, esta vez más urgentes, más desesperados. Elena dejó todo sobre la mesa y caminó con cautela hacia la puerta. Su corazón latía con rapidez. Colocó la mano sobre la cerradura, dudó un segundo y finalmente abrió la puerta con un pequeño movimiento. Al otro lado estaba un hombre apache, alto, de ojos intensos y rostro marcado por el cansancio. Su cabello oscuro estaba atado hacia atrás con una cinta de cuero. Respiraba con dificultad, como si hubiera caminado una larga distancia contra un viento rebelde. En sus brazos cargaba a un niño pequeño, de unos 7 años, completamente vencido por el frío. Su cuerpo colgaba con debilidad, y su color de piel mostraba un tono alarmante. «Por favor», dijo el apache con voz ronca. «Mi hijo necesita ayuda». Elena no hizo ninguna pregunta. Empujó la puerta de inmediato y abrió el paso. «Entren rápido», ordenó con firmeza. El apache cruzó el umbral sin soltar al niño ni un segundo. Elena cerró la puerta con fuerza para evitar que el viento siguiera entrando. Después indicó la cama cercana a la chimenea. «Acuéstelo aquí», pidió con rapidez. El apache obedeció con un cuidado casi doloroso. Colocó al niño sobre la cama, pero su mano quedó apoyada sobre el pequeño pecho, como si temiera que el niño desapareciera si se alejaba. Elena se acercó, tomó mantas gruesas y las colocó sobre el cuerpo del menor. Notó las manos temblorosas del hombre. «¿Cómo se llama él?», preguntó con suavidad. «Luan», respondió el apache. «No ha hablado desde hace horas». Elena tocó la frente del niño. Estaba helada. Tomó un cuenco, lo llenó con agua tibia y comenzó a frotar con cuidado los brazos y las piernas del pequeño. El apache observaba cada movimiento sin pestañear. «Usted también está agotado», comentó Elena sin dejar de trabajar. «Siéntese un momento». El apache negó lentamente. «No puedo sentarme. Necesito estar cerca de él». Elena no insistió. El hombre tenía un aire de fuerza, pero el miedo en su mirada lo hacía parecer vulnerable. En ese instante comprendió que aquel niño era lo más importante en la vida de ese apache, y que cualquier error podría romper algo dentro de él. Poco a poco el cuerpo de Luan comenzó a reaccionar. Sus dedos se movieron ligeramente. Un leve color regresó a sus mejillas. Elena soltó un pequeño suspiro de alivio. «Va a mejorar», aseguró. «Solo necesita calor y descanso». El apache cerró los ojos como si acabara de liberar un peso enorme. Cuando los abrió, su mirada se cruzó con la de Elena, y por un segundo dejaron de ser dos desconocidos. Se entendieron sin palabras. Él había encontrado un refugio inesperado, y ella había recibido una responsabilidad que no esperaba. «Puede quedarse aquí esta noche», dijo Elena. «Es lo más seguro». El hombre inclinó la cabeza con gratitud silenciosa. Y así, en una noche que empezó como cualquier otra, la vida de Elena cambió sin aviso, con la llegada de un apache y un niño que traían consigo una historia que transformaría su mundo para siempre. La mañana llegó lentamente. Una luz suave entró por la pequeña ventana de la cabaña y se deslizó sobre las mantas donde descansaba Luan. Elena se había levantado mucho antes de que el sol apareciera. Preparó un poco de agua tibia, revisó la leña del fuego y acomodó la habitación para que el calor se mantuviera. El apache estaba sentado en una silla cerca de la cama. No había dormido ni un instante. Sus ojos seguían fijos en el niño,
atentos a cada pequeño movimiento. Elena lo observó en silencio mientras mezclaba hierbas en una taza. «Puede beber esto», le dijo con voz tranquila. «Le ayudará a recuperar fuerzas». El hombre tomó la taza con ambas manos. Sus dedos eran fuertes, pero mostraban un cansancio profundo. Agradeció con un leve movimiento de cabeza, sin levantar la vista del niño. Luan abrió los ojos de repente. Parpadeó varias veces, como si el techo de la cabaña fuese algo extraño para él. Elena se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días, pequeño», dijo en voz baja. «¿Cómo te sientes?» El niño no respondió. Su mirada recorrió la habitación con desconfianza. Luego buscó a su padre con rapidez. Cuando lo vio, intentó sentarse, pero el apache colocó una mano suave sobre su hombro. «Tranquilo, Luan. Estás a salvo aquí». Luan asintió apenas, pero su cara se mantuvo tensa. Sus manos apretaban las mantas con fuerza. Elena notó cómo su pequeño cuerpo estaba rígido, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Elena se agachó a su altura. «¿Quieres un poco de leche caliente?», preguntó con paciencia. El niño apartó la mirada sin decir una palabra. Su silencio era pesado, lleno de algo que iba más allá del frío que había sufrido la noche anterior. Era un silencio que escondía miedo, enojo y confusión. El apache observó a Elena por un momento. Parecía querer explicar algo, pero no sabía cómo comenzar. Finalmente dijo: «Desde hace semanas, él casi no habla. Y cuando lo hace, se enfada con facilidad». Elena asintió despacio. No juzgó, no preguntó de más. El niño tenía heridas que no se veían, y ella lo sabía. «Necesita tiempo», respondió con suavidad. «Los niños guardan cosas que los adultos no imaginan». Luan bajó de la cama despacio, sin pedir permiso. Caminó hacia una mesa pequeña y tomó un libro viejo que Elena guardaba allí. Lo abrió, miró las páginas sin interés real y luego lo dejó caer al suelo de manera brusca. El sonido retumbó en la cabaña. Elena no levantó la voz. Solo recogió el libro con calma. «Está bien», dijo. «A veces todos necesitamos hacer ruido». El niño frunció el ceño, como si no entendiera por qué ella no se molestaba. Entonces tomó una cuchara de metal del estante y la dejó caer en el suelo con más fuerza. El apache se tensó, pero Elena levantó la mano suavemente para detenerlo. «Déjalo», susurró. «Está buscando algo, aunque no lo sepa». Luan apretó los labios. Caminó hacia la puerta, tomó el cubo de agua que Elena había traído temprano y lo inclinó lentamente. Ella lo vio, pero no reaccionó. El niño volvió a mirarla, esperando gritos, reproches, algo que confirmara su miedo. Pero Elena dijo simplemente: «No pasa nada, pequeño. El agua se puede limpiar». Ese momento lo desconcertó completamente. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, como si algo dentro de él se hubiese roto o liberado. En ese instante, el niño corrió hacia afuera sin abrigo. «Luan», exclamó el apache, poniéndose de pie. Elena agarró su capa sin pensarlo. «Déjeme ir a mí», dijo con firmeza. «Él no está huyendo de usted. Está huyendo de algo que lleva dentro». El apache dudó, pero permitió que ella saliera. El viento golpeaba con fuerza, pero Elena siguió las pequeñas huellas en el suelo. Luan estaba sentado sobre una roca, abrazando sus rodillas con desesperación. ¿Se veía tan pequeño frente al mundo? Elena se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado, dejando un espacio cómodo entre ambos. Ninguno habló al principio. Luego, con una voz quebrada por el dolor que llevaba guardado, el niño susurró: «Usted no entiende nada. Si mi papá habla con alguien, tengo miedo de que me olvide. Igual que ella». Elena sintió un leve temblor en su pecho. La historia del niño apenas comenzaba a revelarse. Y ella entendió que ese miedo no venía del frío de la noche anterior, sino de un lugar mucho más profundo. «No voy a quitarle nada», respondió Elena con dulzura. «Solo quiero que estés bien». Luan escondió su rostro entre sus brazos. Elena permaneció a su lado en silencio, ofreciéndole una presencia tranquila que él jamás había esperado recibir. Y así, en aquel rincón solitario, el niño que no hablaba dio su primer paso hacia la confianza, aunque aún le faltaba un largo camino por recorrer. Elena regresó a la cabaña caminando junto a Luan. El niño avanzaba despacio, con la cabeza baja y los pasos cortos, como si el peso de sus pensamientos fuese más grande que su propio cuerpo. Cuando entraron, el apache se levantó de inmediato. Su mirada estaba llena de preocupación,
aunque intentaba mantener la calma frente a su hijo. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Luan no respondió. Se quitó el abrigo y lo dejó en una esquina. No miró a su padre, pero tampoco se alejó de él. Simplemente permaneció allí, como un pequeño árbol que no sabía hacia dónde inclinarse. El apache quiso acercarse, pero Elena hizo un gesto tranquilo con la mano. «Démosle un momento», susurró. Elena se inclinó para acomodar las mantas en la cama y luego se sentó en un taburete bajo, esperando. Luan caminó hacia la mesa y comenzó a mover los objetos que había sobre ella: un cuenco, una vela casi gastada, una caja de madera. No lo hacía con malicia, lo hacía con una inquietud que no sabía expresar. De pronto, empujó la caja con fuerza y ésta cayó al suelo con un golpe seco. El apache dio un paso adelante, pero Elena lo detuvo de nuevo. «Lo que hace no es contra nosotros», dijo con voz tranquila. «Está luchando con algo que no sabe nombrar». El hombre respiró hondo y se quedó en silencio. Elena se acercó al niño lentamente, como si se acercara a un corazón que podría romperse con demasiada facilidad. «Luan», dijo con paciencia, «puedes decir lo que sientes. No tienes que guardarlo». El niño frunció el ceño y apretó los puños. «No quiero hablar», murmuró. «Está bien», respondió Elena. «Puedes no hablar. Pero no tienes que cargar todo tú solo». La frase quedó flotando en el aire. Luan alzó la vista por primera vez y la observó con un miedo profundo, un miedo que parecía venir de una herida que había tardado mucho en formarse. «Ella se fue», susurró de pronto. Elena sintió que el ambiente se detenía, como si la cabaña hubiese retenido el aliento. El apache cerró los ojos, sabiendo a quién se refería su hijo. «Mi mamá se fue», continuó Luan, con la voz temblorosa. «Un día dejó de hablarme. Después dejó de mirarme. Y una mañana, ya no estaba». Sus palabras eran como pequeñas piedras que caían desde una gran altura. «Y ahora», continuó el niño, tragando con dificultad. «Tengo miedo de que mi papá también me deje. Usted llegó, y pensé que él iba a elegirla a usted». Elena sintió un nudo en la garganta. Se agachó y quedó a la altura del niño. «Yo no voy a quitarte nada», dijo con una dulzura firme. «Y tu papá no te dejará jamás. Llevó horas buscándote en medio del viento. Te cargó en sus brazos hasta que encontró esta cabaña. Eso lo hace alguien que ama más de lo que sabe decir». Luan parpadeó, como si esas palabras golpearan la parte más sensible de su corazón. El apache se acercó despacio. Se arrodilló frente a su hijo y le tomó las manos. «Nunca te voy a dejar, Luan», dijo con tono profundo y sincero. «A veces la vida rompe cosas entre los adultos, pero nada puede romper lo que siento por ti. Nada». Luan por fin levantó su mirada hacia él. Sus ojos estaban brillantes por las lágrimas que había tratado de contener demasiado tiempo. «Tenía miedo», admitió el niño. El apache lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo de todas las sombras que lo perseguían. «No tienes que tener miedo», susurró. «Estoy aquí. Siempre». Elena se apartó unos pasos para darles espacio. Sin embargo, el niño extendió un brazo hacia ella, invitándola a acercarse. Ella lo hizo con suavidad. El niño apoyó su cabeza en el hombro del apache, pero tomó la mano de Elena con la otra. Ese gesto, pequeño pero lleno de significado, formó un puente entre los tres. Era la primera vez que Luan permitía que alguien compartiera su espacio emocional sin sentirse traicionado. Elena lo entendió. El apache lo entendió. Aquella noche, por primera vez, el miedo del niño dejó de ser un secreto, y dio lugar a algo nuevo: confianza. La madrugada llegó con un silencio tranquilo. El viento seguía moviéndose entre los árboles, pero dentro de la cabaña se sentía una calma nueva. Después del desahogo de la noche anterior, Luan durmió profundamente, como si por fin hubiera soltado un peso que había llevado demasiado tiempo. Elena preparó el fuego y calentó un poco de pan duro en una sartén. Movía cada cosa con cuidado para no despertar al niño. El apache estaba sentado, con la espalda recta, observando a su hijo dormir. Sus ojos mostraban cansancio, pero también un alivio que no había tenido el día anterior. «Descansó mejor», comentó Elena en voz baja. El apache asintió sin apartar la mirada del pequeño. «No recordaba la última vez que lo vi dormir así», respondió. Siempre parecía que algo lo despertaba por dentro. Elena entendió perfectamente lo que quería decir. Las heridas invisibles son las que más tardan en cerrar. Luan despertó unos minutos después. Abrió los ojos lentamente,
como si quisiera comprobar que el mundo aún estaba allí. Cuando vio a su padre y a Elena juntos, sintió una seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Buenos días, Luan», dijo Elena con una sonrisa cálida. «Tengo pan caliente si quieres». El niño dudó un instante, pero esta vez no apartó la mirada. Caminó hacia la mesa y se sentó. Tomó un pedazo de pan y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor. No dijo nada, pero su silencio ya no tenía la misma dureza. Era un silencio más tranquilo, más suave. El apache se sentó cerca de él. «Hoy necesitamos pensar qué haremos», dijo, con tono calmado. «No quiero poner en peligro a Elena quedándonos demasiado tiempo». Luan bajó la vista de inmediato, como si aquella idea abriera de nuevo el miedo que había empezado a cerrar. Elena se acercó y colocó una manta sobre los hombros del niño. «No hay prisa», aseguró. «Pueden quedarse hasta que sea seguro viajar. Además, el pequeño todavía necesita recuperar fuerzas». El apache miró a Elena con una mezcla de gratitud y sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio. «No sé cómo agradecerle», admitió. «No tiene que agradecer nada», respondió ella. «A veces las personas se cruzan en el camino de uno por una razón». Luan levantó la vista, escuchando cada palabra. Su expresión se suavizó. Después del desayuno, Elena salió a revisar el exterior. El cielo estaba nublado, pero el clima había mejorado. Luan la siguió sin decir nada. Caminaba a su lado como si necesitara comprobar que ella no desaparecería. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con timidez. Era la primera vez que lo hacía. Elena le sonrió. «Claro. Puedes ayudarme a recoger madera. Solo unas ramas pequeñas». El niño asintió y comenzó a buscar ramas entre los arbustos cercanos. Cada vez que encontraba una, la sostenía como si fuese un tesoro. Elena lo observaba con paciencia. Saber que él se acercaba por decisión propia era un pequeño milagro. El apache salió poco después, vigilando a ambos con una mirada protectora. «Está mejor», dijo. «Se nota en cómo camina». Elena asentía mientras colocaba las ramas en un pequeño montón. Los niños necesitan sentirse seguros para sanar. Este lugar puede darle un respiro, aunque sea por un día. El apache la observó un instante. Había algo en su forma de hablar que le transmitía confianza. Algo que no había sentido en mucho tiempo. «No sé por qué confío tanto en usted», dijo con sinceridad. «Pero lo hago». Elena se sorprendió. No esperaba una confesión tan directa de un hombre tan reservado. «Quizás porque ambos sabemos reconocer cuando alguien actúa con el corazón», respondió con suavidad. El apache bajó la mirada, pensativo. No sabía cómo responder a palabras tan sencillas y a la vez tan verdaderas. Luan corrió hacia ellos de pronto, mostrando una rama un poco más grande que el resto. «¿Sirve esta?», preguntó con una voz más viva que antes. Elena la tomó y asintió. «Sí, sirve muy bien». El niño sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Una sonrisa que iluminó más que el fuego de la cabaña. Cuando regresaron al interior, la atmósfera era distinta. Más cálida. Más familiar. Por primera vez, los tres compartían el mismo espacio sin tensiones, sin miedo, sin dudas. Esa madrugada, algo había cambiado. No era solo la recuperación del niño. Era el inicio de un vínculo que ninguno había planeado, pero que empezaba a formarse con fuerza. Una mujer sola. Un niño herido. Un apache marcado por pérdidas. Y entre los tres, una nueva luz que comenzaba a nacer. El sol comenzó a levantarse después de una mañana gris. La luz se filtró por los árboles y entró por la ventana de la cabaña, iluminando el lugar con un brillo suave y dorado. Elena estaba preparando algunas provisiones cuando el apache se acercó con una expresión seria, aunque ya no tan tensa como los días anteriores. «Tenemos que regresar a mi hogar», dijo con calma. «Luan necesita estabilidad, y usted no debería cargar con nosotros más tiempo». Elena dejó el cuchillo de cocina sobre la mesa. Miró al niño, que jugaba silenciosamente con unas pequeñas piedras. Había más vida en él ahora. Más color en su rostro. Pero seguía mirándola de reojo, como si necesitara asegurarse de que ella no desaparecería. «Entiendo», respondió Elena con serenidad. «Si necesitan volver, los acompañaré un tramo. No quiero que vuelvan solos después de todo lo que han pasado». El apache inclinó la cabeza con agradecimiento. «Mi hogar queda lejos», explicó. «Es una hacienda grande,
llena de gente. No se parece en nada a este lugar. Elena sabía que él no solo hablaba de distancia, sino también de diferencias profundas entre sus mundos. El apache comenzó a ensillar su caballo afuera. Luan lo observaba con atención, pero sus ojos iban y venían hacia Elena, como si temiera decir adiós. Elena se aproximó al niño. «Voy a caminar con ustedes un buen tramo», le dijo con una sonrisa suave. «No te dejaré solo en el camino». El niño asintió, pero su voz salió casi como un suspiro. «No quiero que se vaya cuando lleguemos». Elena se agachó a su altura. «Luan, tu papá y tú pertenecen juntos. Yo solo soy alguien que estuvo aquí cuando me necesitaban. No te preocupes por lo que vendrá después. Un paso a la vez». Pero el niño no parecía convencido. Miró a su padre, luego a Elena, como si tratara de unirlos en su cabeza de un modo que aún no entendía del todo. Después de recoger lo indispensable, los tres emprendieron el viaje. El paisaje se extendía abierto, con campos largos y colinas suaves. El viento movía las ramas y arrastraba consigo un aroma fresco de tierra. Elena caminaba junto al caballo del apache, mientras Luan, sentado en la montura, observaba todo en silencio. ¿Está cansado?, preguntó Elena cuando el niño empezó a apoyarse demasiado en su padre. «Estoy bien», respondió él con una voz débil. El apache lo acomodó mejor, sosteniéndolo con firmeza. La escena tenía una ternura que hacía que el pecho de Elena se apretara sin querer. A mitad del camino, hicieron una pausa bajo unos grandes robles. Elena ofreció algo de pan al niño, y él aceptó sin dudar. El apache se sentó unos pasos más lejos, observando el horizonte. Había preocupación en su rostro, pero también algo distinto, una esperanza cautelosa. «Elena», dijo de pronto. «Nunca le pregunté por qué vive aquí, sola». Ella tardó unos segundos en responder. «A veces la vida empuja a las personas hacia lugares donde pueden respirar sin que nadie les juzgue», dijo con sinceridad. «Yo necesitaba un lugar quieto para seguir adelante». El apache asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella había confesado. No añadió nada, pero su mirada tenía respeto, incluso admiración. Cuando reanudaron la marcha, el paisaje empezó a cambiar. Los campos se hicieron más amplios, las cercas más cuidadas y los caminos más marcados. Era evidente que se acercaban a un lugar más habitado. Luan observaba con mezcla de nerviosismo y alegría. «¿Falta mucho?», preguntó. El apache sonrió apenas. «Estamos cerca de casa». Elena notó cómo el niño apretaba su mano contra la montura. No sabía si era emoción o miedo, pero entendió que ese regreso significaba mucho para él. Finalmente, al llegar a la cima de una colina, la vieron, una hacienda enorme, con techos de madera oscura, columnas fuertes y un patio amplio. Había gente moviéndose entre caballos, herramientas y carros. Era un lugar lleno de vida, y también de miradas desconocidas. Elena se detuvo. Su cabaña parecía un mundo entero lejos de ese espacio. El apache miró hacia atrás, hacia ella. «Este es nuestro hogar». Luan tomó la mano de Elena desde la montura, como si temiera que diera un paso atrás. Y en su mirada, Elena entendió algo muy claro. Este hogar también traía sombras. Y ella estaba a punto de entrar en ellas. Cuando el caballo del apache avanzó por el patio principal de la hacienda, varios trabajadores dejaron de hacer lo que tenían entre manos. Miraban con sorpresa, incluso con confusión. No era común ver al heredero de la casa regresar acompañado de una mujer desconocida y un niño débil que apenas podía sostenerse. Elena sintió todas esas miradas como pequeñas agujas sobre la piel. No eran miradas hostiles, pero sí llenas de curiosidad, como si quisieran adivinar su historia sin escuchar una sola palabra. Luan se aferró a su padre, pero también miró de reojo a Elena, buscándola como un punto seguro en medio de tantas caras nuevas. El apache desmontó con cuidado, tomó a su hijo en brazos y luego extendió una mano para ayudar a Elena a bajar. Ella dudó un instante, consciente de que cada gesto sería observado, pero finalmente aceptó su mano. Apenas habían dado unos pasos cuando la gran puerta de la casa principal se abrió de golpe. Una mujer alta, de postura rígida y expresión afilada apareció en el umbral. Vestía ropa elegante y un abrigo grueso. Su cabello estaba recogido con precisión, sin un solo mechón fuera de lugar. Sus ojos se clavaron en Elena como una cuchilla. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz fría que heló el aire. Luan se tensó en los brazos del apache. Elena bajó la mirada por respeto, no por miedo. El apache habló con firmeza. «Ella es Elena Ramírez».
Salvó la vida de nuestro hijo. La mujer apretó los labios, incapaz de disimular el enojo que le escalaba por el rostro. Salvarlo no le da derecho a estar aquí, respondió sin siquiera mirar a Luan. Esta es mi casa. Elena sintió un golpe en el pecho. No esperaba una bienvenida cálida, pero aquella hostilidad temprana era diferente. Era personal, como si la mujer viera en ella una amenaza que ni siquiera existía. El apache la enfrentó con calma. María Isadora, dijo, no olvide que usted y yo ya no vivimos como pareja. Su presencia aquí no le da autoridad sobre mis decisiones. La mujer entrecerró los ojos, y por un momento pareció perder el control. Mientras no haya documentos firmados, replicó con veneno, sigo siendo la esposa ante esta casa y ante esta gente. Y no permitiré que traigas a una extraña, a una mujer sin apellido, para que se coloque donde no debe. Elena sintió un temblor leve en las manos. No por vergüenza, sino por injusticia. Sin embargo, se mantuvo en silencio. No era su lugar empezar una disputa. Luan, con la voz quebrándose, gritó. Ella no es una extraña. Ella me ayudó. Usted no estuvo cuando yo la necesitaba. El comentario cayó como un rayo en mitad del patio. María Isadora dio un paso atrás, sorprendida por la fuerza del niño. Sus ojos, antes fríos, ahora destilaban ira. No me hables así, escupió. Soy tu madre. Luan escondió su cara en el pecho de su padre. Elena sintió un profundo deseo de acercarse, pero permaneció donde estaba. El apache cubrió la cabeza del niño con una mano protectora. No le levante la voz, pidió el apache de manera firme, aunque controlada. Él ha sufrido bastante. La mujer lo miró con desprecio. Todo esto es por tu culpa, acusó. Siempre buscando compasión donde no debes. Ahora traes a una mujer cualquiera para reemplazar lo que perdiste. Elena alzó la vista. Sus ojos se encontraron. No había odio en ella, solo firmeza. No vine a reemplazar a nadie, dijo con voz baja pero segura. Solo ayudé a un niño que estaba en peligro. María Isadora soltó una carcajada dura. Claro. Las mujeres humildes siempre dicen lo mismo. Ayudan, y luego intentan quedarse. El apache dio un paso hacia adelante. Su presencia se volvió más intensa, como si cada fibra de su cuerpo respondiera a la necesidad de proteger. Elena tendrá un cuarto aquí, anunció con autoridad. Y trabajará mientras decide qué hacer después. No permitiré que la maltrate nadie. El silencio que siguió fue espeso. María Isadora apretó los puños. Su orgullo había sido herido frente a testigos, frente a la servidumbre, frente a su propio hijo. Esto no termina aquí, prometió con voz temblorosa. Luego giró sobre sus talones y desapareció en el interior de la hacienda, dejando tras ella un rastro de resentimiento que todos podían sentir. Elena respiró hondo. Sabía que ese momento marcaría el inicio de algo difícil. No esperaba ser aceptada, pero no imaginó encontrarse con un espíritu tan dolido, tan lleno de sospecha y orgullo. El apache se volvió hacia ella. Lo siento, dijo. No quería que la recibieran así. Elena negó despacio. No se preocupe, respondió. Hay caminos que empiezan con espinas. Lo importante es caminar con cuidado. Luan bajó la vista, aferrado a su padre. Y allí, en ese espacio cargado de emociones, Elena entendió que acababa de entrar en una casa donde las heridas estaban lejos de sanar, y donde ella, sin quererlo, sería parte del conflicto. Un silencio tenso cayó sobre el patio después de que María Isadora desapareció dentro de la casa. Los trabajadores volvieron lentamente a sus tareas, aunque muchos seguían mirando de reojo, intentando entender qué papel tendría aquella mujer desconocida que había llegado junto al heredero de la hacienda. El apache respiró hondo. Aún sostenía a Luan, que se aferraba a su hombro como si temiera que otro conflicto estallara de inmediato. Ven, dijo el apache. Te mostraré dónde podrás quedarte. Elena lo siguió. No había esperado un recibimiento cálido, pero tampoco esperaba sentir tanta tensión al dar cada paso. La hacienda, tan grande y elegante, parecía rodearla con paredes que no estaban hechas solo de madera y piedra, sino también de juicios silenciosos. Caminaron hasta una puerta lateral que conducía a una sección más sencilla de la casa. Allí se encontraban los cuartos de servicio, un corredor largo con pisos de madera y ventanas pequeñas. El apache abrió una de las habitaciones. Este será tu espacio, explicó. No es grande, pero es limpio y tiene lo necesario. El cuarto era pequeño pero acogedor,
Una cama sencilla, una mesa diminuta, una silla y una ventana que dejaba entrar la luz justa. Elena pasó la mano por el marco de la ventana. Estaba limpia, sin polvo. Alguien la cuidaba bien. Gracias, dijo en voz baja. El apache asintió. Luego miró a Luan, que seguía apretando su camisa. Hijo, murmuró, Elena estará cerca. No tienes que preocuparte. Luan se acercó a ella despacio. No habló, pero tomó su mano. Era un gesto pequeño, pero suficiente para mostrar que el niño encontraba calma a su lado. Yo estaré bien aquí, le aseguró Elena. Puedes venir cuando quieras. El niño asintió, aunque no soltó su mano hasta que su padre lo llamó. Cuando se marcharon, Elena respiró profundamente. Aquel cuarto sería su refugio en medio de una casa donde todavía era vista como una intrusa. Pero también sabía que su presencia podía ser importante para Luan, y quizá para el apache. Minutos después, una mujer mayor entró con un delantal blanco y una sonrisa amable. Usted debe ser Elena, dijo. Soy Elvira, la encargada de la cocina. Ya me contaron que ayudó al niño. Bienvenida. La calidez de su tono fue un alivio inesperado. Gracias, respondió Elena con un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. No haga caso a lo que se dice por ahí, añadió Elvira. La señora María Isadora siempre fue difícil, incluso antes de los problemas con su esposo. Usted haga su trabajo y mantenga la cabeza en alto. Aquí la mayoría somos gente sencilla. Elena sonrió agradecida. Esa mujer acababa de ofrecerle el primer rayo de apoyo dentro de la hacienda. ¿Necesita ayuda?, preguntó Elena. Claro, respondió Elvira. Venga a la cocina cuando esté lista. Siempre hay algo que hacer. Elena dejó su pequeña maleta y se dirigió con Elvira al corazón de la casa. La cocina estaba llena de aromas cálidos, pan recién hecho, verduras frescas y carne cocinándose a fuego lento. El ambiente era más acogedor que el resto de la hacienda. Puede empezar cortando estas verduras, dijo Elvira. Somos muchas manos aquí, pero siempre falta una más. Elena tomó el cuchillo y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, como si cada corte la ayudara a sentirse parte del lugar. A la distancia, vio a Luan asomarse por la puerta de la cocina. El niño no entró, solo observó. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, él sonrió un poco, y luego se fue corriendo de nuevo. Ese niño la quiere cerca, comentó Elvira con una mirada astuta. Elena bajó la vista, tratando de esconder el ligero rubor en sus mejillas. Solo intento ayudar, respondió. A veces ayudar es lo que más necesita un corazón herido, dijo la cocinera con sabiduría. Más tarde, mientras llevaba una bandeja con pan recién horneado al comedor, Elena sintió nuevamente la mirada intensa de algunas personas. No estaban acostumbradas a ver a alguien nuevo cerca del heredero y su hijo. Mucho menos a alguien que parecía haber sido llevado allí con tanta cercanía. Pero ella caminó con la espalda recta. Sabía que no podía controlar lo que otros pensaban, pero sí podía controlar la manera en que respondía al mundo. Y algo dentro de ella, suave pero firme, le decía que quedarse allí no era un error, sino un paso hacia un destino que aún no podía comprender. Los primeros días de Elena en la hacienda fueron tranquilos por fuera, pero en el fondo se sentía que algo se movía bajo la superficie, como un río silencioso que anuncia una corriente más fuerte. La presencia de María Isadora era como una sombra fija. No aparecía mucho, pero todos sabían que estaba observando cada detalle. Elena trabajaba en la cocina desde temprano. Elvira le enseñaba recetas, la hacía reír con historias antiguas de la hacienda y la defendía sin dudar cuando algún trabajador murmuraba sobre la mujer nueva que llegó con el heredero. No les haga caso, decía la cocinera. Los ojos de los demás son ruidosos, pero el corazón siempre sabe quién es quién. Elena agradecía esas palabras. Ella no buscaba problemas, solo quería mantener la calma, ayudar al niño y ganarse su lugar con trabajo honesto. Pero fuera de esa cocina cálida, alguien no estaba dispuesta a permitirlo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar la tierra de un tono dorado, un grito atravesó la hacienda. Falta el medallón de la familia. Elvira dejó caer la cuchara. Elena sintió que el ruido le cortaba el aliento. Miraron hacia la puerta, donde un trabajador corría en dirección al pasillo principal. ¿Qué ocurre?, preguntó Elena, inquieta. Algo importante desapareció, respondió Elvira con preocupación. Un medallón antiguo, guardado por generaciones. Antes de que pudieran reaccionar,
dos trabajadores entraron en la cocina. El señor Apache pidió que nadie salga de la casa, anunció uno de ellos. Están revisando todo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. No por culpa, sino por un presentimiento oscuro, como si algo muy injusto estuviera por caer sobre ella. Y así fue. María Isadora entró a la cocina con pasos firmes y expresión triunfante. Sus ojos brillaban con una mezcla de enojo y satisfacción. Elena, dijo con voz fría. Debe venir conmigo. Elvira intentó intervenir. Señora, ella no tiene nada que ver con. Silencio, ordenó María Isadora. Cuando se pierde algo de valor, se revisa primero a quien no pertenece a esta casa. Elena sintió un nudo en la garganta. Pero mantuvo la cabeza en alto. No tenía nada que esconder. Muéstreme su cuarto, exigió la esposa. Acompañada por trabajadores y por la mirada triste de Elvira, Elena caminó hacia su pequeña habitación. El pasillo parecía más largo que nunca. Sus pasos temblaban, aunque no quería mostrar miedo. El Apache apareció justo cuando estaban por entrar. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con tono firme. María Isadora cruzó los brazos. Voy a demostrar quién trajo problemas a esta casa. Entraron todos. Elena abrió las manos, mostrando que no temía. Revise lo que necesite, dijo. María Isadora sonrió de una manera que no prometía nada bueno. Caminó directo hacia el pequeño cajón donde Elena guardaba sus pocas pertenencias. Lo abrió con brusquedad. Y entonces, con un gesto dramático, levantó algo brillante. El medallón. Todos quedaron en silencio. Elena sintió como si el suelo desapareciera. ¿Qué significa esto?, preguntó la esposa, fingiendo indignación. ¿Robar un tesoro de familia tan pronto? Yo no puse eso ahí, dijo Elena con voz temblorosa, pero firme. Nunca tocaría algo que no es mío. María Isadora la señaló con un dedo tembloroso. Las mujeres como usted siempre dicen eso. Ayudan, y luego toman lo que pueden. Luan, que había llegado sin que nadie lo notara, corrió hacia Elena y se paró frente a ella como si quisiera protegerla. Ella no lo hizo. Gritó. Ella no es mala. El Apache tomó el medallón. Lo examinó con atención. No miró a Elena con sospecha, sino con confianza. Luego levantó la vista hacia la esposa. Revisen su cuarto, ordenó. El rostro de María Isadora se tensó. ¿Qué insinúas? Solo quiero estar seguro, respondió el Apache, sin levantar la voz. Los trabajadores se miraron entre sí, y obedecieron. Minutos después, volvieron con algo en la mano. Una bolsita de terciopelo. El estuche original del medallón. Encontrado debajo del tocador de María Isadora. La mujer palideció. Tragó aire como si no pudiera creerlo, como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Eso no prueba nada, intentó decir, pero su voz ya no tenía autoridad. El Apache habló con una calma que pesaba más que un grito. Sí lo prueba. Usted intentó culpar a una mujer inocente. Y eso no lo permitiré. El silencio fue absoluto. Elena respiró hondo, sintiendo como por fin salía de su pecho la tensión acumulada. María Isadora dio un paso atrás, llena de rabia, de orgullo herido, de frustración. Esto no queda aquí, susurró con veneno. Y se marchó. El Apache miró a Elena. Le dije que estaría a salvo, dijo con una sinceridad que ella no esperaba. Y mantendré mi palabra. Luan tomó la mano de Elena. Y en ese pequeño gesto quedó claro. La verdad estaba de su lado. Pero la guerra apenas comenzaba. La noticia del medallón encontrado en el cuarto de María Isadora se esparció por toda la hacienda más rápido que el viento. Los trabajadores hablaban en susurros, sorprendidos por lo ocurrido. Algunos siempre habían sospechado del carácter duro de la esposa del Apache, pero jamás imaginaron que pudiera llegar tan lejos por celos o resentimiento. El Apache, sin embargo, no dejó espacio para dudas. Después del incidente, pidió que todos se retiraran. Nadie discutió. Todos sabían que su silencio era señal de que una decisión importante estaba madurando en su interior. Elena permaneció en su pequeño cuarto, sentada en el borde de la cama. Todavía podía sentir el eco del momento en que la acusaron, el peso del medallón ajeno sobre sus pertenencias, el dolor en los ojos de Luan. Pero también recordaba la forma en que el Apache la defendió, firme, sin titubear. Él confió en mí cuando nadie más lo hizo, susurró para sí misma, dejando escapar un suspiro. Hubo un suave golpe en la puerta. ¿Puedo pasar?,
Preguntó una voz conocida. Era Elvira. Elena abrió la puerta. La cocinera entró con una bandeja de sopa caliente. Sé que no ha comido nada desde la mañana, dijo con ternura. Y después de un día así, el cuerpo necesita fuerzas. Elena sonrió débilmente. Gracias, Elvira. Usted ha sido un rayo de luz aquí. La mujer mayor se sentó a su lado. Escúchame bien, muchacha, dijo con seriedad. Esta casa ha visto muchas injusticias, pero también ha visto renacer muchas vidas. Usted no está sola, ¿de acuerdo? Elena asintió con los ojos humedecidos. Antes de que pudieran seguir hablando, un sonido fuerte resonó desde el pasillo. Voces. Pasos acelerados. Elena se levantó, inquieta. Elvira también. Algo está pasando, murmuró la cocinera. Y no suena tranquilo. Ambas salieron al pasillo justo cuando el apache aparecía, caminando con expresión dura. Detrás de él, dos trabajadores traían una maleta grande, llena de ropa elegante y frascos de perfume. Era el equipaje de María Isadora. Elena sintió un estremecimiento. El apache se detuvo frente a la puerta principal. Llamó a uno de los ayudantes. Dile al cochero que prepare el carruaje. Ella se va hoy. El mensaje viajó por toda la casa como un trueno. María Isadora bajó las escaleras con el rostro pálido, pero cubierto con una máscara de orgullo. Miró la maleta y luego al apache. ¿Me estás echando?, preguntó con incredulidad. Él la miró sin levantar la voz. Intentó destruir la reputación de una mujer inocente. Puso en riesgo la estabilidad de nuestro hijo. Y no mostró arrepentimiento. Ella rió de forma amarga. ¿Todo esto por una desconocida? ¿Por una mujer que ni siquiera pertenece a este mundo? El apache apretó la mandíbula. No. Esto es por mi hijo. Y porque ya no permitiré que la envidia gobierne esta casa. La mujer dio un paso hacia él. Te arrepentirás, dijo en un susurro lleno de veneno. Puede ser, respondió él. Pero no más que haber permitido esta vida durante tanto tiempo. El cochero llegó con el carruaje. Los trabajadores colocaron la maleta en el interior. María Isadora subió sin despedirse de nadie, con el rostro endurecido por la derrota. Antes de cerrar la puerta, lanzó una última mirada a Elena. Una mirada que mezclaba rencor, humillación y un extraño brillo de miedo. Luego, con un golpe seco, desapareció detrás del carruaje. El silencio que quedó detrás fue pesado. El apache se giró lentamente. Sus ojos encontraron los de Elena. Lamento lo que tuvo que vivir, dijo. Ella ya no volverá a dañarla. Elena no sabía qué decir. Había tantas emociones mezcladas dentro de ella que solo pudo responder con sinceridad. Lo siento por usted, por lo que significa llegar a este punto. El apache bajó la mirada. A veces, romper una cadena duele, admitió. Pero seguir atado duele más. Luan apareció corriendo desde el corredor y se lanzó a los brazos de su padre. Lo abrazó con fuerza, como si sintiera el final de una etapa triste. El apache acarició su cabeza. Todo estará mejor ahora, le dijo con una voz más tranquila. Luan miró a Elena, se acercó y tomó su mano. Gracias por no irse, dijo en un susurro que solo ella escuchó. Elena sintió que el corazón se le llenaba. No sabía qué camino le esperaba allí, pero entendió que ya formaba parte de algo más grande que un simple favor. El día que empezó con una acusación injusta terminó con una decisión que cambiaría la vida de todos. Las cadenas se habían roto. Y ahora, la verdadera sanación podía comenzar. Los días siguientes avanzaron con una calma extraña, como si la hacienda estuviera respirando por primera vez después de muchos años. La ausencia de María Isadora dejó un silencio nuevo, menos tenso, menos afilado. No todos sabían qué había pasado exactamente, pero todos sentían que algo profundo había cambiado. Elena lo notaba especialmente en los ojos de Luan. El niño despertaba más ligero, reía sin miedo y corría por los pasillos sin mirar hacia atrás, como si ya no temiera el eco de una voz dura. Pasaba más tiempo en la cocina, ayudando a Elvira a cortar frutas o moler granos mientras le contaba historias inventadas. El apache observaba esas escenas en silencio cada mañana. Se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, viendo a su hijo sonreír de una forma que no veía desde hacía años. Cada vez que sus ojos se posaban en Elena, había un agradecimiento que no siempre expresaba con palabras. Una tarde, Elvira pidió permiso para salir al mercado. Elena se quedó sola en la cocina, amasando pan mientras el viento entraba por la ventana, trayendo olor a tierra húmeda.
El sonido del portón principal la hizo voltear. El apache entró, con pasos tranquilos pero firmes. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó. Elena limpió sus manos y asintió. Él hizo un gesto para que lo acompañara. Atravesaron el corredor y luego el patio. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos naranjas y dorados. Llegaron hasta una colina baja detrás de la hacienda. Elena nunca había subido allí. El apache se detuvo y señaló el horizonte. Aquí traía a Luan cuando era pequeño, dijo con voz reflexiva. Cuando su madre todavía tenía bondad en su corazón. Había dolor en esas palabras, pero también aceptación. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó Elena con suavidad. El apache la miró directamente. Porque quiero que entienda algo. Usted no llegó aquí por casualidad. Y no está aquí solo por necesidad. Está aquí porque mi hijo confía en usted, y porque su presencia cambió la casa más de lo que imagina. Elena sintió un calor extraño en el pecho. Yo solo intenté ayudar, respondió. Ayudar es lo que hacen las personas nobles, dijo él. Pero lo que hizo usted fue más. Se mantuvo firme cuando la injusticia quiso aplastarla. Se quedó cuando otros habrían escapado. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Y yo también lo vi. Lo vi desde el primer día. El corazón de Elena latió más rápido, aunque ella intentó mantener la calma. Señor, yo no quiero causarle más conflicto. Ya bastante ha vivido. Él negó con la cabeza. El conflicto terminó. Ahora lo que queda es reconstruir. Miró el horizonte un momento, respirando el aire cálido de la tarde. Elena, dijo por fin. Quiero ofrecerle algo. Ella se tensó un poco. Si es sobre trabajo, yo estaré agradecida, pero... No, la interrumpió él, con una sinceridad que la sorprendió. No hablo de trabajo. Ella abrió los ojos, confundida. El apache dio un paso más cerca, pero mantuvo el respeto de la distancia. Quiero que se quede en esta hacienda, de forma permanente. Que Luan pueda verla como alguien estable en su vida. Y que yo también pueda contar con su compañía. No le pido nada más. Solo que no se vaya. Elena sintió que las palabras la envolvían como un abrazo que no esperaba. No era una declaración precipitada. No era una imposición. Era una petición desde el corazón de un hombre que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. No sé qué decir, susurró ella. Diga solo lo que sienta, respondió él. Ella respiró hondo. Miró el campo, el cielo, la hacienda a lo lejos. Todo lo que había vivido allí, lo bueno y lo malo. Y luego habló con la verdad que venía de lo más profundo de su alma. Me quedaré, si es un lugar donde mi paz también pueda vivir. El apache bajó la cabeza ligeramente, como un gesto solemne. Entonces este será su hogar, dijo. Cuando regresaron, Luan corrió hacia Elena y la abrazó con la alegría de un niño que siente que algo hermoso está por empezar. Ella lo levantó entre sus brazos y lo apretó con cariño. El apache los miró en silencio, pero esta vez, en sus ojos había algo diferente. No era solo alivio. No era solo gratitud. Era el primer destello de un futuro nuevo, limpio de sombras, donde por fin podían construir algo real. Una casa donde el alma, después de tanto dolor, por fin podía descansar. La hacienda parecía más tranquila desde que Elena aceptó quedarse. Sin embargo, la calma exterior no siempre refleja la verdad que se mueve por dentro. Detrás de los muros, había cosas que nadie quería ver, y un pasado que aún no terminaba de despertar. Una mañana, cuando el sol estaba apenas subiendo, Luan entró corriendo a la cocina, con las mejillas sonrojadas por el frío. «Elena, mira lo que encontré», gritó levantando una pequeña figurita de madera. Era un caballo tallado, antiguo, con detalles tan finos que solo manos expertas podían haberlo hecho. Elena sonrió. «Es hermoso, Luan. ¿Dónde lo encontraste?» «En el cuarto viejo de mi mamá», respondió el niño sin darse cuenta del silencio que provocaba ese nombre. Elvira se detuvo de repente, con expresión inquieta. Elena sintió un ligero temblor en el pecho. «¿Entraste ahí solo?», preguntó con cuidado. «Sí. La puerta estaba abierta. Ya no está cerrado». Ese detalle hizo que Elena levantara la vista hacia Elvira. «¿Lo abrió alguien?». La cocinera negó con la cabeza. «No había motivo para abrir ese cuarto», dijo en voz baja. «Nadie entra ahí desde hace años. Ni siquiera el señor». Elena sintió un pequeño nudo de inquietud. No era miedo, era intuición. Más tarde, mientras Luan jugaba en el patio,
Elena decidió subir al cuarto mencionado. Los escalones crujían bajo sus pies. El pasillo estaba quieto, como si el aire mismo evitara moverse. Empujó la puerta con suavidad. Un olor leve a perfume antiguo salió del interior, mezclado con polvo y objetos guardados demasiado tiempo. El cuarto estaba casi intacto, como si alguien se hubiera ido deprisa y nunca regresado. Ropas dobladas, un espejo alto, fotografías escondidas en marcos dorados. Elena recorrió el lugar con pasos silenciosos. No buscaba nada en particular, pero una sensación la guiaba. Fue entonces cuando lo vio. En un pequeño cajón mal cerrado, había una caja de madera. Dentro, varios papeles doblados con cuidado. Cartas. Sacó una de ellas. La caligrafía era elegante, delicada. Para Isadora, con toda mi alma, el corazón de Elena dio un vuelco. No era la letra del Apache. Siguió leyendo. Pronto dejaré esta tierra. Pero antes quiero que cumpla lo que prometió. No podemos arriesgar más. Usted sabe lo que debe hacer. Confío en usted, como siempre. Elena sintió la sangre bajar a sus pies. Había más cartas. Algunas largas, otras cortas. Todas firmadas por el mismo nombre. Amaro Videnza. El apellido le sonaba vagamente familiar, pero no entendía por qué. Hasta que encontró la última carta, escrita con una prisa torpe, como si el autor hubiera sentido miedo. Isadora, si no cumple su palabra, todo caerá sobre nosotros. Debe ocultarlo del niño. Nadie debe saberlo. Usted prometió. Hágalo antes de que él sospeche. El papel temblaba en las manos de Elena. ¿El niño? ¿De qué niño hablaban? ¿A quién había prometido ocultar qué cosa? Su respiración se agitó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa historia no era solo celos o caprichos. Había algo mucho más oscuro detrás de la vida de María Isadora. Un secreto. Un pacto. Una verdad que podía cambiarlo todo. Escuchó pasos. Guardó rápido las cartas y cerró la caja. El Apache apareció en la puerta, sorprendido al verla allí. No sabía que subiría a este cuarto, dijo con voz tranquila. Elena tragó saliva. Luan entró hoy aquí. Encontró un juguete suyo. Pensé que era peligroso dejar la puerta abierta. El Apache asintió lentamente. Entró al cuarto. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de nostalgia y dolor profundo. Ella era otra persona cuando vivíamos aquí, dijo en voz baja. Antes de cambiar. Antes de que todo se rompiera. Elena lo observó. Hubo un momento largo en que ninguno habló. Él respiró hondo, como si algo dentro de él pesara demasiado. Si este cuarto le causa incomodidad, lo cerraré de nuevo, añadió él. Pero Elena no respondió de inmediato. Las cartas en el cajón quemaban su mente como brasas invisibles. Había una verdad escondida. Una que no pertenecía a ella, pero que podría golpear a todos. Está bien, dijo con suavidad. No es el cuarto lo que inquieta, es lo que guarda. El Apache la miró, confundido. Ella desvió la mirada. Aún no podía decirlo. No hasta entenderlo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Elena no pudo dormir. Las palabras de las cartas repetían su sonido en su mente como un tambor lejano. Ocultar al niño, antes de que él sospeche, cumpla lo que prometió. ¿A quién se referían? ¿A Luan? ¿O a alguien más? El silencio de la noche no respondió. Pero Elena ya sabía que ese secreto no iba a quedarse enterrado por mucho tiempo. El amanecer llegó sin que Elena hubiera dormido más que unos minutos. Las cartas seguían repitiéndose en su mente como un eco imposible de callar. Bajó a la cocina antes que todos, encendió el fuego y se quedó mirando cómo la llama crecía, tratando de ordenar sus pensamientos. No quería apresurarse. No quería imaginar cosas que quizá no eran reales. Pero aquellas palabras. Ocultar al niño. Antes de que él sospeche, estaban escritas con una urgencia que no podía ignorar. Mientras calentaba agua, escuchó pasos pequeños. Era Luan, que aparecía medio dormido, arrastrando una manta. Buenos días, Elena, murmuró con voz suave. Buenos días, cariño, respondió ella, intentando sonreír. Él se sentó a su lado. ¿Soñaste algo feo? Preguntó de pronto, mirándola con esos ojos grandes que todo lo notaban. Elena dudó un momento. Un poco, pero ya pasó. El niño asintió, como si esa respuesta le pareciera suficiente. A veces,
Los niños comprenden las emociones mejor que los adultos. Más tarde, cuando la hacienda comenzaba su rutina diaria, Elena caminó hacia los establos. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar lejos de los ojos de los demás. Pero no estaba sola. Encontró al Apache revisando una de las monturas. Luan estaba cerca, jugando con un pequeño lazo de cuerda. «Buenos días», saludó él sin levantar la mirada. «Buenos días», respondió Elena, acercándose. El Apache notó su tono tenso y la observó con más atención. «Parece cansada». «No dormí bien», admitió ella. «Si es por lo que pasó con Isadora, no debe preocuparse más. Ese capítulo está cerrado». Elena bajó la mirada. «Ojalá fuera solo eso», susurró. El Apache frunció el ceño. «¿Ocurrió algo?» Ella abrió la boca para responder, pero no pudo. «No todavía». No sin entender primero qué significaba todo. «No es fácil de explicar», dijo por fin. El hombre la observó con seriedad. No la presionó. Solo asintió. «Cuando esté lista, puede decírmelo». Ese respeto la conmovió. Pero también la hizo sentir el peso del secreto que llevaba dentro. Más tarde, mientras Luan estaba con los trabajadores jóvenes, Elena regresó silenciosamente al cuarto antiguo. Cerró la puerta con cuidado y volvió a sacar la caja de cartas. Quería leerlas otra vez, con calma, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Abrió la primera. «Usted prometió protegerlo hasta que todo pase». La segunda. «El niño no debe enterarse de quién es su verdadero padre». Elena se llevó la mano a la boca. Le temblaban los dedos. Volteó la tercera carta. «Si él descubre la verdad, la familia se romperá». La cuarta. «El esposo no debe saberlo». Sintió como si una ola helada le cayera encima. El esposo. El niño. El padre verdadero. Cerró los ojos. No podía ser. No quería creerlo. Pero las cartas no mentían. Había un nombre más. El autor. Amaro Videnza. Ese apellido, lo había escuchado una vez en la hacienda. A un trabajador lo habían despedido por repetir rumores. Decían que hacía años, un hombre con ese apellido había tenido una relación prohibida con una mujer casada de la familia. Pero nadie mencionaba nombres. Era un tema enterrado. Hasta hoy. Elena abrió la última carta, la más arrugada, escrita con trazos desesperados. «Isadora, si él descubre que el niño no es suyo, todo se destruirá». Elena dejó caer la carta. Su respiración se hizo corta. ¿El niño? ¿Luan? ¿Ese era el secreto? ¿Ese era el pacto? Sintió un escalofrío detrás de ella. No era miedo. Era la presencia de alguien. Se giró. El Apache estaba en la puerta, inmóvil, con los ojos fijos en la caja abierta. Y en las cartas esparcidas en el suelo. Se quedaron mirándose, atrapados en un silencio espeso, tan frágil como un vidrio a punto de romperse. «¿Qué está leyendo?», preguntó él, con una calma tan profunda que daba más miedo que un grito. Elena tragó aire. No había salida. Había llegado el momento. «Cartas de Amaro Videnza», susurró. El rostro del Apache cambió apenas. Un gesto mínimo, pero lleno de sombra. «¿Dónde las encontró?», preguntó, avanzando un paso. «En este cajón, en este cuarto, escondidas». El hombre respiró hondo. Muy hondo. ¿Las leyó todas? Elena bajó la mirada. Tenía que hacerlo. Hubo un silencio largo, doloroso. El Apache miró las cartas. Luego el ventanal. Luego el suelo. Parecía luchar contra algo dentro de él. «Ese nombre», dijo al fin, con voz quebrada, «no debía volver a mencionarse en esta casa». Elena sintió un temblor en las piernas. «Lo siento», susurró. No quería, pero tenía que entender. El Apache cerró los ojos un instante, como si un viejo fantasma hubiera regresado a reclamar su lugar. «Ese hombre», dijo con un hilo de voz, «destruyó mi vida una vez». Levantó la mirada, y en sus ojos había miedo. Un miedo profundo. Y ahora, puede destruirla otra vez. El corazón de Elena se detuvo. La verdad estaba a punto de salir. El nombre que jamás debía decirse había despertado. Si esta historia tocó su corazón, no olvide apoyar este canal. Suscríbase para no perder los próximos capítulos, deje un comentario contando desde qué país nos acompaña, y comparta este vídeo con alguien que ame las historias profundas y humanas. Su apoyo nos ayuda a seguir creando relatos que llegan al alma.